Bien, estábamos en el corte del tramo FE. Cuando hago el corte del tramo FE, puedo analizar, como digo, de F hacia E, o puedo analizar de E hacia F. Si analizo de F hacia E, que es la forma más simple, ¿sí? Porque tengo menos cargas involucradas, tendré un corte igual a P por Q, por X. P o Q, digamos, por X. Mi X, si voy de F hacia E, arranca en F. Entonces mi X va a comenzar de F hacia E. En el caso que yo vaya de E hacia F, mi X va a comenzar en E. ¿Sí? Irá para allá. Entonces, volviendo de F hacia E, tengo Q por X. Y X va a valer 0, puede valer 0 y máximo 1 y cualquier valor en el medio. Siendo esta una función lineal. Por eso, P es, el dato de P es 1,875 toneladas metros por 1, me queda un corte de 1,875 toneladas, como máximo. Si yo analizo de E hacia F, y tengo que analizar el corte, voy a tener en cuenta todas las fuerzas que estén en la parte de la estructura que me queda a la izquierda. En ese caso, ¿qué me generará corte? Me generará corte la reacción vertical en A, y la carga distribuida del tramo BE-EF. ¿Sí? El resto de las acciones y reacciones no generan cortes sobre esa barra. Si se trasladan actuando en el eje de la barra, por lo tanto generarán únicamente normal en el tramo que estamos analizando. El corte será dado por la reacción y por la carga distribuida. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? El X arranca de E, porque yo estoy analizando EF. Entonces, el corte será más la reacción vertical en A, menos, acá hay dos formas de hacerlo. Puedo analizar la carga distribuida del tramo BE, quedándome menos Q por 3, ¿sí? Porque es la resultante del tramo, menos Q por X. O la otra forma es tomar la resultante de la distribuida completa y hacer Q por 2,5 en Q por X. Y acá siendo X, en realidad sería Q por 2,5 menos X. Siendo X el tramo desde E. Porque siempre la X parte de E hacia F. ¿Sí? La forma más simple es partir la carga distribuida en 2. Pero si lo quieren usar completa también se puede, solo que tengan en cuenta que la resultante va a estar a los 2 metros, perdón, no 2,5. 3 y 1, 4 a los 2 metros. Entonces será 1 más X. 1 metro tras llegar a E más X. Bien, la otra consulta era el tema de la carga triangular. Como vimos la... Profe, disculpe, Sí, sí. ¿podría volver a repetir el esfuerzo normal del tramo BE de este ejercicio? Sí. El esfuerzo normal del tramo BE, si yo voy hasta E, o sea que analizo de B hacia E, o sea que si yo tuviese que considerar mi X arranca en B, si bien no considero la X para normales, pero sería de B hacia E. Yo miro todo lo que está a mi izquierda, porque estoy yendo de izquierda a derecha. Para eso, la normal es la reacción horizontal en A, menos la reacción horizontal en A, más la resultante de la carga triangular. O sea, menos 2 toneladas, más 2 por 3 dividido 2, que es la resultante de la carga triangular. Entonces te queda menos 2 más 3, te queda 1 tonelada positivo, sería 1 tonelada positivo, lo que implica un esfuerzo en la barra de compresión de 1 tonelada. ¿Sí? Sí, pero, o sea, sería
O sea, la carga distribuida triangular sería positivo cuando yo resuelvo, digamos, o sea, me quedarían menos 2 toneladas, ¿Mm? menos 2 toneladas por 3 por 3 medios. No, eso es el momento. Sí, La resultante de la carga distribuida es 2 por, o sea, vos estás analizando la resultante de esta carga, vos no estás analizando la normal en el trayecto donde está aplicada la carga. Entonces la resultante de esta carga triangular es base por altura dividido 2. Aplicada a los 2/3 de la altura, pero eso para la normal no te influye. bien. Y el signo de la carga, yo tengo que tomar, por ejemplo, si es entrante o si en la dirección que va para hacer el cálculo. Mm. A ver, si vos podés hacer el cálculo diciendo, bueno, los positivos van hacia la derecha y los negativos van hacia la izquierda. Entonces, como dijiste, -2 más 3 de la resultante. Sí. Te queda +1, ¿sí? Pero ese +1 implica que la flecha va hacia la derecha. Y que la flecha vaya hacia la derecha implica que la viga B va a estar comprimida, que es una flecha entrante a la viga. Bien. Porque sí, o sea, claro, porque yo lo tomaba de otra forma, pero claro, ahora entiendo. Gracias, profe. Claro, si es compresión o tracción depende de si está en entrante o saliente al tramo analizado, independientemente de cómo consideres el negativo o el positivo en el cálculo. Bien, profe, gracias. De nada. Bueno, el tema de la carga triangular que les comentaba, bueno, está aplicado, yo creo que este es el PDF nuevo que subí. Sí, está explicado acá el tema del cálculo de la carga triangular. En el tramo de la carga triangular van a tener un corte cuadrático y un momento cúbico. ¿Sí? ¿Por qué es cuadrático? Porque la carga triangular varía con la distancia, a diferencia de la uniformemente distribuida. Y bueno, hacer el corte cuadrático, el momento es cúbico. No sé puntualmente qué duda hubo en este ejercicio, porque si pudieron ver el video de la clase pasada y quedó alguna otra duda. Bueno, voy a seguir con el 422, entonces, que tenía anotado. 422A. En este ejercicio me habían preguntado por el tramo FE, ¿sí? El tramo libre FE, que les daba 0,9 toneladas metro en vez de 1. Para calcular el normal, en este tramo no hay. ¿Sí? Para calcular el corte de este tramo, pueden ir de F a E o pueden ir de E a F. Lo más simple es ir de F hacia E. Cuando van de F hacia E, el corte es el valor de la fuerza aplicada en F, ¿sí? Y es constante. Y el momento, si voy de F hacia E, será el momento que me genera esa fuerza de 1 tonelada en F. Entonces, 1 tonelada por 1 metro. Tengan ojo que yo estoy yendo de F hacia E. Entonces, toda la estructura que esté al lado de la izquierda es la que a mí me genera esfuerzos en ese tramo. Algunos se confunden como que miran todo lo de la izquierda. No, porque el punto F no está vinculado con el resto del marco. ¿Sí? Se mira todo lo del otro lado mientras haya un punto de vinculación en la estructura. En este caso es una barra libre, donde lo único que hay de F a E es la fuerza de 1 tonelada. Si bien miro hacia la izquierda, no tengo que tener en cuenta la otra parte de la estructura porque no hay relación, digamos, no hay vinculación entre el punto F y el resto. Si yo hubiese analizado de E hacia F, ahora sí, tendría que mirar toda la otra parte del marco. Porque al punto E sí le van a llegar los esfuerzos de toda la otra parte del marco. ¿Sí? Profe, yo Sí. ahí en este ejercicio tengo duda de cómo plantear el momento de G a D y después de D a E. Bien. Si yo voy de G a D,
así como me lo dijiste, de G a D. Para plantear el momento tengo que tener en cuenta todo lo que tengo a la izquierda. ¿Qué tengo a la izquierda? Tengo una reacción negativa vertical en A, una reacción negativa horizontal en A, una carga distribuida y 2 toneladas aplicadas y las 3 toneladas. Como dije antes, la X arranca desde G, ¿sí? Para plantear el momento necesitamos la X. Vos analizás de G a D. Entonces, ¿qué momento tendremos en ese tramo? Tendremos un momento generado por la reacción vertical en A, que será igual a la reacción vertical en A por 2 metros más X. ¿Sí? Es como, yo tengo que llevar todas estas fuerzas, como si haría un diagrama de cuerpo libre y un diagrama de equilibrio, solo de esta viga. Entonces tengo que trasladar todo lo que está excéntrico al punto G. Tengo un momento que va a ser positivo, RAI, por 2 metros más X. Voy a tener otro momento que va a ser negativo, de la reacción horizontal en A, por 3 metros. Esta reacción horizontal al punto de la viga es un momento aplicado. No involucra la distancia X. Entonces, menos RAX por 3 metros. Lo mismo va a pasar con la distribuida. Voy a tener 1 tonelada metro por 3, es la resultante, por 1,5. Ese es el momento. Las 2 toneladas no generan momento en la viga GD, y por último voy a tener más 3 toneladas por X. Entonces, a ver si puedo escribir. Entonces, el momento GD será, dijimos, la reacción AI por 3 más X. Menos la reacción AX por 3 más 1 tonelada metro por 3 por 1,5. Las 2 toneladas nos generan momento, más 3 toneladas por X. ¿Sí? Bien, profe, gracias. ¿Está claro? Sí. ¿O más claro? Bueno, genial. Bueno. Bien. Pasemos al 22C. Acá. C. La consulta que tenía era cómo calcular el momento del tramo C a E y el corte de ese tramo y la normal. O sea, las consultas están sobre el tramo C. Entonces, si voy, como me lo preguntaron, voy de C hacia E, teniendo la X que comienza en C. Entonces, en cuanto al normal del tramo C, vamos a tener la reacción en A nos genera normal, ¿sí? Porque es perpendicular al tramo. Las 5 toneladas sí generan normal. Entonces tendré 5 toneladas que en el tramo C, porque la carga distribuida tampoco genera normal, entonces en el tramo C, las 5 toneladas se trasladan al punto C, será de compresión. ¿Sí? Entonces el tramo C tiene un esfuerzo normal de compresión.
Si voy al corte, hago el corte C, la reacción en A sí me va a generar corte. Entonces voy a tener RAI como corte, las 5 toneladas no, porque son paralelas a la viga. La carga distribuida sí, y acá las pueden dividir o no. Si la dividen, tendrán menos 2 toneladas metro por 1 metro, como carga, como resultante, Q por X, Q por L, 2 toneladas por 1 metro, menos 2 toneladas metro por X. ¿Sí? Entonces el corte será lineal. En cuanto al momento, el corte será lineal, vemos el diagrama, el corte es lineal. Solo que acá bien, no está bien. En cuanto al momento de ese tramo, tendrán un momento generado por la reacción en A, un momento negativo porque es horario, entonces será RAI por X. Después tendrán un momento aplicado positivo que será de 5 toneladas por 2 metros. Y después tendrán un momento por la carga distribuida. Como la dividimos, tendremos un momento por la carga distribuida de D a C, que será positivo de 2 toneladas metro por, acá pueden ser por 1 metro, esa es la resultante, por 1 metro más X, y luego será las 2 toneladas metro por X sobre 2, que es la carga distribuida propia del tramo. Y esos serían los 3 diagramas de esfuerzos del tramo. ¿Alguna consulta que haya quedado? Yo, profe, una consulta, perdón. Sí, sí. RAI no pasa por el punto de aplicación para el momento. Pasa por C, sí, pero vos analizás de C hacia E. O sea que mientras no esté aplicado en E, te genera momento. Okay. Porque vos vas de C hacia E. Si fueses de E hacia C, entonces no la tendrías en cuenta. ¿Y hay en X que ponemos para sacar el número analítico? ¿El momento? Sí. Y en X va a tener desde 0, o sea, la X arranca desde C, porque vos estás analizando el tramo CE. Entonces puede valer entre 0 y 3 metros, el valor que quieras para poder dibujar el diagrama. 0, 1, 2, 2,5, 3 como máximo. Ok, gracias, profe. De nada. Bien, ¿alguna otra consulta de este ejercicio? Profe, una pregunta. Sí, sí. Hay en el momento, Mm. ¿por qué yo a la reacción y a la fuerza de 5 toneladas no le sumo X y a la otra sí? Porque están en el mismo, o sea, en el mismo eje. No, la reacción está aplicada pasa por C, ¿sí? Está aplicada en Claro. A, es el mismo eje AC. Entonces, la reacción está aplicada desde el punto donde comienza la X, la variación de tu diagrama, o sea, tu tramo a analizar. Claro, y como el otro está antes, No, por eso la agregué. sí, en realidad la de 5 toneladas, recuerden que el concepto de momento es fuerza por una distancia perpendicular desde el eje de aplicación, desde el plano de aplicación de la fuerza con el punto donde queremos considerar momento. Entonces, si vos querés considerar momento y estás analizando un tramo horizontal, un esfuerzo excéntrico con una distancia vertical al tramo, lo único que te genera es un momento aplicado.
¿Por qué? Porque si vos tuvieses que hacer el diagrama del cuerpo libre de esta viga, de la viga C, o sea, un diagrama de equilibrio, y tuviese que trasladar las fuerzas hacia el punto C, vos las 5 toneladas las trasladás como una fuerza aplicada de 5 toneladas y un momento. Entonces, no tenés ninguna fuerza vertical que multiplicada por una distancia te vaya a dar un momento en este punto excéntrico. Porque este es axial y lo otro es un momento aplicado, dado por 5 por 2 metros. Bien, profe, perfecto, gracias. De nada. Bueno, yendo al Profe, 20. y ahí para trasladar Perdón. RA, perdón, ahí para trasladar RAI al punto C. Es esa que dibujé acá, hacia arriba, Ujú, sería RAI, sí, así. Y nada pero más, no le porque estaría el RAI generando aplica momento. sobre el punto, no te genera ningún otro momento aplicado. Ok. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Bien. Bueno, el 23. La duda del 23 era en cuanto a las reacciones, porque en la sumatoria de MA yo consideraba 100 kilos por un metro, que es un poco lo que expliqué en la ejercicio anterior, pero yendo a este, o sea, si ustedes tuviesen que graficar el diagrama del cuerpo libre de la viga B, como hacíamos en los primeros capítulos, ustedes podrían graficar esto como. Entonces sería una F mal dibujada. Así, siendo la viga AB, la reacción en B, una sola porque es móvil, la reacción en A, dos porque es fijo, y en el punto tienen la fuerza F con un momento aplicado. Ese momento aplicado es el que toman en cuenta para calcular la reacción cuando hacen sumatoria de momento en A. O sea, los 100 metros es por 1 para poder calcular momento. Ustedes nunca pueden considerar momento de una fuerza multiplicada por una distancia paralela al eje de acción de esa fuerza. ¿Sí? El momento siempre se da cuando hay una fuerza excéntrica a un punto o a un plano, ¿sí? Con una distancia que está en la dirección opuesta a esa fuerza. Si no, no genera momento. Entonces, por tener la fuerza excéntrica, hay un momento dado por 100 kilos por un metro, que es la distancia que hay a la viga. ¿Sí? Bueno. Y yendo al 24. El tramo BD había tenía un mail que decía que no llegaba a los resultados. No sé si está el compañero o la compañera que ha mandado el mail para saber bien a qué hacía referencia. Si se pudo conectar. Hola, profe, Hola, ¿qué tal? no me da el tramo del momento de B a D. De B a D, bien. Si ustedes analizan de B hacia D, lo que te genera momento son todas las fuerzas que tenés a tu izquierda. Entonces vos tenés M, BD, vas a tener el momento del empotramiento, ¿sí? Que es un momento aplicado, que será positivo, más MA. La reacción
vertical en Y, o sea, tu X arranca desde B, entonces la reacción será menos, RAI por X. La reacción horizontal te hará un momento aplicado, en el cual tendrás menos RAX por 3 metros. Después tenés un momento aplicado en B, que es positivo de 12 toneladas metro. Y tenés una carga distribuida que la puedes partir en dos, diciendo, primero considerando el momento de la carga del tramo CB, entonces tendrás un momento positivo, que será 2 toneladas metro por 2 metros por 1 metro más X, y por último la carga distribuida del tramo, que será más 2 toneladas metro por X sobre 2. Sí, ahí encontré el error. ¿Sí? Ah, genial. Sí, gracias. Bueno, buenísimo. De nada. Bueno. Y en cuanto a, bueno, qué lado está traccionado y comprimido, creo que lo expliqué con el ejercicio anterior. Y en cuanto a las flechas del diagrama de corte, lo importante es que lo definan ustedes. Por ejemplo, del lado, si ustedes arrancan analizando esta viga, y dice, bueno, yo arranco de izquierda a derecha y los negativos van hacia abajo, entonces siempre que el diagrama de la izquierda, cuando está hacia abajo, está dibujado por encima de la viga. Y cuando está hacia arriba, está dibujado por debajo de la viga. Pero tanto la normal como el corte lo definen ustedes de qué lado de la viga o de la columna dibujan la compresión, la tracción o el corte negativo o positivo, siempre que sean coherentes dentro del mismo diagrama y con los cálculos. Profe, Sí. yo por ejemplo tenía dudas en los diagramas. Yo le había mandado un mail. Sí. Porque usted, por ejemplo, no sé, en el ejercicio que habíamos visto recién, el 22C, el diagrama de corte del tramo DB, usted lo hace hacia adentro y yo lo hago hacia afuera. Ah, pero no hay problema. ¿Vos, del tramo? Del tramo DB, pero es el ejercicio C, 22C. Ah, sí. Okay. El tramo de... O por ejemplo, ahí es el de normal. Sí. Yo, por ejemplo, el tramo CD, a mí me da compresión y yo tomo que el de compresión los hago todo hacia adentro. Entonces me quedo para abajo. Está bien. Está bien. Bien. Es una convención tuya, eso está bien, no hay problema. Sí, y en el de corte, en el tramo DB, usted lo hace para adentro y yo lo hago para la derecha, digamos, porque me dio positivo, entonces lo hago del lado derecho. Está bien. Tanto corte como normal lo definen ustedes. Y momento se dibuja del lado de las fibras traccionadas. Bien. Gracias, Paca. De nada. Bueno, ¿alguna otra consulta de la unidad de marcos que quieran que veamos? Si no, paso a las dudas de la 6. ¿No? No, profe, ninguna duda. Bueno, chicos, genial. Yendo a la unidad 6, había dudas respecto del ejercicio 6.2 y 6.8. Respecto al ejercicio, o sea, ¿cuál es digamos, la confusión que vi en los dos que me mandaron respecto de esta unidad? Hay una confusión con el tema de las distancias. ¿Sí? Es muy común, es muy normal, pero lo vamos a aclarar. Cuando ustedes consideran calcular los momentos de inercia de los ejes baricéntricos o centroidales, que son en este caso definidos como XG e IG,
¿sí? Tienen que calcular previamente, salvo que sea dato, la distancia a esos ejes baricéntricos de la figura. Entonces, cuando consideran, por ejemplo, calcular el momento de inercia del eje centroidal XG, van a tener que calcular la inercia de cada área, ¿sí? Ustedes dividen la figura en dos áreas en este caso, podrían elegir otra forma de dividirla, podrían hacer A2 todo lo de abajo y la otra parte como A1. Y para calcular ese momento de inercia tienen que aplicar Steiner siempre que el eje centroidal de la figura compuesta no coincida con el eje centroidal de alguna de las figuras, ¿sí? En el caso de que coincidan, la distancia de la fórmula de Steiner es 0, entonces no hace falta aplicar Steiner. En este caso puntualmente sí hace falta. Entonces tendrán el momento de inercia de la figura A1, ¿sí? El momento de inercia propio de esa figura, que es base por altura al cubo sobre 12. Importante, yo estoy calculando el momento de inercia respecto al X. Entonces la base va a ser la cara paralela al eje donde yo estoy calculando el momento de inercia. En este caso, 10 por 80 al cubo sobre 12. Más el área por, y esta distancia es lo que quiero que quede claro. La distancia esta es la distancia del baricentro de la figura al eje donde estoy calculando la inercia, ¿sí? Entonces, que en este caso es el eje centroidal. Entonces, esa distancia será 40 menos 26,5 al cuadrado. Y la otra parte que genera momento de inercia respecto del eje horizontal es el área en azul, que será base, que en este caso, como no llega hasta el final, son 50, base por altura al cubo sobre 12, por el área, por lo mismo, la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia? La distancia del baricentro del área celeste a el eje de inercia, o sea, D2, que será 26,5 menos 5. Y eso al cuadrado. Está claro el tema de las distancias, me parece importante que si lo tienen claro. No sé si está la persona que me mandó el mail, pero cuando analizan el eje Y se hace el mismo análisis, solo que las distancias serán medidas respecto del eje Y centroidal con el eje Y baricéntrico de cada área, ¿sí? Entonces las distancias serán en horizontal en vez de en vertical. Siempre son distancias entre ejes. Bueno, acá están dibujadas, de 3, de 4, de 1, de 2. Después les subo esto si les sirve a la UV. Y la otra consulta que tenía, que también tiene que ver con las distancias, es el ejercicio 6.8. Bien, la consulta era, no sé si viste el 6.8, la guía. Yo tengo otra. Sí. La consulta era el tema de que el resultado decía IG 218, XG 377. Cuando ustedes calculan los ejes baricéntricos de una figura, dividen en áreas primero, ponen un eje de referencia, por lo general se sitúa en el borde inferior y en el borde izquierdo, en el lado izquierdo de la figura, los ejes de referencia, y toman distancias de los baricentros de cada una de esas áreas definidas a los ejes de referencia. Y lo dividen por la totalidad de las áreas. Por lo tanto, la distancia, lo que despejan de esa ecuación, ¿sí? Escribiendo la ecuación, tengo que IG, ¿sí? Es igual a área por una distancia. ¿Y esa distancia en qué eje es? Es en el eje Y.
Más allá que lo que yo voy a lograr con esto es saber la ubicación del eje baricéntrico X, la distancia que hay entre el eje de referencia X y el eje baricéntrico X es una distancia en Y. Entonces es A por Y dividido A. Lo que yo despejo de esta ecuación es Y, ¿sí? Que es la distancia que hay entre el eje de referencia X y el eje baricéntrico X. No quiere decir que sea el eje Y, ¿sí? Es una distancia. No son ejes los que defino. Y cuando hago XG, pasa lo mismo. Es A por X dividido A. Entonces lo que yo calculo es una distancia en X, que me va a dar la posición del eje Y. Pero el cálculo de las fórmulas es de distancias. ¿Está claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, esas son las consultas que yo tenía por mail. No sé si quedó algo para ver, o alguien que quiera consultar algo ahora. Profe, yo tengo duda en el 6.3 y en el 6.7. Sí, ahí vamos. Este es el 6.3. Sí. Desde la figura A muestra las dimensiones de la sección transversal de un perfil de acero con una altura de 100 milímetros. Las propiedades de la sección son área, inercia en X, inercia en Y. Si se sueldan dos de estas secciones, figura B encuentra los momentos de inercia respecto al sistema de ejes que tiene como origen el nuevo centroide. Bien, ¿cuál es la consulta? La duda que tengo es que no sé si tengo que considerar como si fuese una sola figura o como si fuesen 3 barras, o sea, partirlo en 3 para calcular los momentos de inercia. Bien, es muy buena pregunta. Cuando ustedes tienen perfiles nominales, como por ejemplo en este caso, ustedes ya tienen el dato de la figura, o sea, de la C completa, ¿sí? El dato del área, de la inercia en X y de la inercia en Y, son los datos de la figura A. No hace falta que vos la partas en 3. Vos podés hacer, por ejemplo, la inercia, vamos con la inercia del eje X, que es más simple, que no hay que aplicar Steiner. Vos haces 2 por la inercia de cada perfil. No hay que aplicar Steiner porque el eje centroidal X de la figura individual coincide con el eje centroidal de la figura compuesta. Entonces, por eso no aplicas Steiner respecto de X. Y haces la inercia del perfil por 2 directamente. Lo que nosotros hacíamos antes, que era descomponer cada una de las figuras, hacíamos la inercia de un rectángulo más el área por la distancia al cuadrado, más la inercia del otro rectángulo más el área por la distancia al cuadrado, y más la inercia del otro rectángulo más el área por la distancia al cuadrado. Ahora no hace falta, porque vos el dato ese de la primera parte de la fórmula de Steiner ya lo tenés, que es la inercia del perfil. Sí, profe, o sea, calculé el momento en X y me dio bien, y el momento en Y no sé cómo calcularlo. Bien, Me el estoy momento equivocando en algo y no sé en qué. Bien, ahí lo planteamos. El momento en Y tenemos, vamos a escribirlo entonces, vamos a llamarlo Y total, ¿sí? El momento de inercia en Y total. En este caso, como te decía antes, el baricentro del eje Y de la figura simple no coincide con el baricentro de la figura compuesta. Entonces acá sí tenés que aplicar Steiner. Y en este caso vos tenés un perfil del lado izquierdo y vas a tener otro perfil del lado derecho, ¿sí? Por ejemplo, dibujémoslo acá. A ver si lo puedo dibujar. Vos tenés este perfil que estaría en el, que estaría en el lado izquierdo.
cuyos ejes centroidales son los que acabo de dibujar. ¿Sí? ¿Hasta ahí sí? Sí, profe. Bien. Entonces, vos vas a tener que calcular el Steiner por el perfil izquierdo, derecho, y Steiner por el perfil izquierdo. ¿Sí? En este caso, como son iguales y la distancia desde el centroide de una figura al centroide de la figura compuesta es el mismo de los dos lados, porque es simétrico, te va a quedar 2 por la inercia en I de un perfil, que es dato, más el área de un perfil por 606 al cuadrado. Eso quiere decir la inercia de este perfil respecto a I, más el área de este perfil por la distancia del centroide de este perfil al centroide de la figura compuesta, que es el medio, ¿sí? Que es el dato de 6,06 milímetros. Claro, está bien, profe, ahora sí entendí. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta, ejercicio que les haya quedado duda? Ah, me dijiste el 6, perdón. Sí, el 6-7. 7, bien, sí. Tiene una vuelta este ejercicio. Cuando, o sea, me sale, entiendo bien todo, cómo se llega al resultado, pero lo que me pasa es que no sé calcular la distancia en X y la distancia en Y del rectángulo que está inclinado, digamos. Bien, pensé que lo tenía cargado ese ejercicio. Está resuelto en la V, Sí, solo que no dice cómo llega al resultado este que no me sale calcular. bien, ahí va. Acá. Bueno, lo que van a tener en este ejercicio es... Para calcular la distancia en X, desde el centro hacia el eje de referencia, para que lo busque. Está tomado arriba, sí, en el borde superior, el eje de referencia en este caso está tomado en el borde superior. Entonces, para poder calcular las distancias respecto a Z, o sea, ZG, tienen... No, profe, en el momento de inercia, digo yo, Ok. con respecto al centro de gravedad. Esas dos distancias que me marcaste recién, que están desde el centro y del rectángulo hacia el centro de gravedad. O sea, esas dos cortitas. Bien, me entiendo. O sea, desde este centro hasta el eje rojo. Claro, esas dos, hacia IG y hacia XG. Bueno, esas distancias son las que vos considerás, si vos pudiste calcular la distancia para calcular el centroide, o sea, vos las distancias desde el centro del rectángulo naranja al eje de referencia ahí, la pudiste calcular. Tomé 10, o sea, 7,5 más 2,5. Por eso, 10. 10, ¿sí? O sea, 10 por 2,5 por 10. O sea, tomaste lo mismo que está expresado acá. Hasta ahí está bien. Por eso vos Sí, esto sí, lo pudiste calcular. sí, solo que después para calcular el momento de inercia, ahí más abajo están puestos dos números que no supe cómo calcularlos. Para calcular el momento de inercia en Z, vos tenés el momento de inercia, o sea, en realidad lo que vos tomás es este momento de inercia, porque esto es un momento de inercia a 45 grados. Vos tenés que calcular el momento de inercia con la inclinación horizontal y vertical, o sea, y vertical de la figura violeta, Claro. que es lo que se hace acá al costado. Entonces, ese es el momento de la figura, los 110,68, más el área de la figura
por los 3,19 son... Claro, esos 3,19 no sé cómo calcularlos. Eso es lo que no sé cómo Sí. llegar. Los 3,19 es la distancia desde este centro a el eje de referencia menos los 7. Que son 3,19, o sea, sí. Son 3, en realidad. Perdón, profe, no entendí. ¿Lo podría repetir? Sí, sí. Vos tenés una distancia del centroide de la figura violeta al eje de referencia. Para el momento de inercia respecto del eje Z. Está bien, para el momento de inercia respecto del eje Z, que es el vertical. Vos tenés una distancia desde el centroide al eje de referencia. Es 10. ¿Vos esta distancia la pudiste calcular? La que te marco ahora. O esta. Claro, es que me parece que no calculé esas distancias, profe. Ah. Por ¿Cómo eso, sí. o Sí, sea, puse 10 para calcular el centro de gravedad, pero en realidad, o sea, si lo veo no coincide con el centroide del rectángulo, no es 10. No, no es 10, es un poquito menos. Claro, y eso yo no lo calculé. Bien, tendrés que calcular esta distancia y después restarle las distancias a los ejes centroidales. Y esa es la distancia que te queda para aplicar a Steiner. Claro, claro. Tendría que calcular primero esa distancia y después voy a poder calcular el momento de inercia. Sí, correcto. Pero eso lo puedes calcular calculando el ángulo. Bien, ya voy a intentar, profe, gracias. Vale, de nada. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, si no hay más consultas, nos vemos. Nos vemos, profe, Nos gracias. vemos, chicos, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, chicos.